Bien, vamos a continuar esta charla. Primero que nada, mi presentación está dividida en dos partes. La primera es presentarles, valga la redundancia, a la organización en la que estoy colaborando hoy día. Y la segunda ya estaremos entrando a otra dinámica de las organizaciones que en general afecta a todo el llamado tercer sector u organizaciones de la sociedad civil. Primero que nada, bueno, este es Jóvenes Constructores de la Comunidad AC y es la organización en la que estoy colaborando ahora. Aquí se crean alternativas para tratar de lograr la inserción social y laboral de jóvenes en situación vulnerable, que están en condición de desventaja, le pusieron por ahí entre paréntesis, es una misión, como ustedes verán, muy fea, redactada muy feamente, ¿sí? Mediante la construcción que desarrolla sus competencias para la vida y el trabajo. Les debo decir que esta misión ya la cambiamos, porque precisamente está como feita. Ustedes que están en la administración, algunos de ustedes pues deberán de reconocerlo así. Bueno, en sí, ¿qué hacemos? Bueno, consideramos que las condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes están, de vulnerabilidad en general en la sociedad, están afectando mayormente a los jóvenes, precisamente por la situación económica, de desempleo, están muy vulnerables, muy al día para ser reclutados por organizaciones, digamos, que son criminales, ¿no? Y entonces es muy fácil llamarlos, sobre todo cuando no tienen otros recursos, sobre todo en zonas muy marginadas, sobre todo en zonas alejadas, donde los chicos están vulnerables a lo que les vendan, a lo que los jalen, a lo que les ofrezcan este tipo de organizaciones. Y las organizaciones criminales, precisamente por eso les llaman así, porque sí se organizan y sí tienen estrategias para llegar a los jóvenes. Aparte, bueno, están las causas estructurales que les impactan y bueno, con todo esto es un panorama bastante sombrío. Un poquito una reseña histórica de Jóvenes Constructores, es que inició en el 2004, en el 2004 empezó con rehabilitaciones, ahorita les voy a explicar más o menos cómo opera, y ha venido así trabajando con rehabilitaciones de espacios públicos. Vamos a pasarnos esta reseña histórica, les puedo decir que estamos en la Ciudad de México, en Baja California, allá sobre todo en Tijuana, y en Chiapas, en Tuxtla y en Los Altos. 12 años con 2,769 jóvenes atendidos, y quién sabe qué pasa acá. A lo mejor es la cosa esta, ¿no? Bueno, en sí Jóvenes Constructores tiene un modelo de intervención interesante. 2,769 jóvenes atendidos. Tiene un modelo de intervención interesante que empieza con un diagnóstico de contextos de violencia, abandono escolar, desempleo. Es decir, hacemos diagnósticos en las zonas a las que vamos a ir a trabajar. Vemos que se necesite. Luego hay una intervención a través de un rescate de algún espacio público, digamos una cancha, un parque que esté en esta colonia marginada y vemos la cancha, vemos el estatus legal en el que está la cancha, hablamos con las autoridades, hablamos con la comunidad, hablamos con los jóvenes, qué impacto tiene, etcétera, y una vez que estamos de acuerdo, empezamos a trabajar para intervenir esa cancha. ¿Qué es esto? La rehabilitamos, le hacemos construcción, por eso se llama Jóvenes Constructores, y reclutamos a jóvenes para que formen parte de este proceso. Entonces, estos jóvenes que son de la comunidad generalmente, están entre los 18 y 29 años. ¿Por qué 29 años? Porque así nos marca de manera un poquito arbitraria que los jóvenes son de 18 a 29 años, ¿no? Entonces, bueno, damos ese espacio y hombres, mujeres, personas que tengan alguna discapacidad, no importa, los aceptamos a todos y empieza un
un proceso en el cual les capacitamos el cómo rehabilitar este espacio público en habilidades y oficios de la construcción, y también les damos capacitación en habilidades para la vida y en habilidades para el trabajo. Ya después de este proceso de resignificación para los jóvenes, es que entran en una etapa en la cual empezamos a ver en qué trabajos los podemos insertar o a quienes podemos reinsertar en la escuela, ¿no? Generalmente los chicos no estudian y no trabajan, o hay algunos que nada más no estudian, o algunos que no están trabajando, pero la mayor parte de ellos no están haciendo ninguna actividad, ¿no? Entonces, ya sea reinsertarlos a la educación o el tema del trabajo. Y esto va de acuerdo, obviamente, al plan de vida que cada uno desarrolle durante el proceso. El proceso dura entre 4 y 6 meses, dependiendo del presupuesto con el que podamos contar. Estas son las etapas que les acabo de comentar. Cuando los chicos están en el proceso de los 4 a 6 meses, también se les da un apoyo económico, que es un poquito menos de un salario mínimo, del salario mínimo mensual, pero hay que considerar que ellos van todos los días, de lunes a viernes, y están ahí participando, ya sea en la labor física de la rehabilitación del espacio o en talleres, pero están 4 horas todos los días, ¿no? Entonces, se les paga esto para que se sientan incentivados y que al final pasen por esta etapa de monitoreo y seguimiento. Entonces, una vez que concluyen, hacemos el esfuerzo como organización por tratar de estar conectados con ellos, y hemos tenido algunos casos exitosos que hasta 2, 3 años seguimos en contacto, les seguimos apoyando porque, como todos saben, las trayectorias educativas o laborales no son lineales, entonces abandonan, regresan, pero tratamos de estar cerca de ellos. Algunos programas en los que hemos estado, al final les voy a hacer un comercial, no se vayan sin mi comercial, por favor. Y bueno, un poquito más acerca de la organización, ¿no? Lo que quisiera es pasar a la siguiente presentación, por favor. Allá en el backstage. La última presentación, por favor. Creo que no. Se habrá desmayado el joven que… No les ponga Netflix, por favor. Y bien, ya esta sería la primera parte, y vamos a continuar con esta segunda parte. Estamos haciéndolo un poquito rápido para entrar a preguntas y respuestas, que yo creo que ustedes deben de tener muchas preguntas. Bueno, no lo va a poner todo. Una de las cosas que me gustaría aclarar es que esto que comentaba Vania, es muy importante. A lo largo de nuestra existencia, desde la época colonial, ya había participación de la sociedad civil en temas públicos, ¿no? Entonces, de algún modo hemos tenido una historia con estos temas públicos. Desde el planteamiento de la colonia ya existían casi siempre, o más bien siempre, digamos, en simbiosis con alguna orden religiosa, pero ya existía la participación de la sociedad civil o de la ciudadanía en temas públicos. Por ejemplo, estaban las sociedades del lado asistencialista, se podrían colocar o clasificar a las sociedades mutualistas, ¿no? Que eran muy asistencialistas, siempre dando al pobre, al que menos tenía, etcétera, ¿no? Y del otro lado del desarrollo había la figura del gremio, el gremio que también era una figura productiva, pero también dentro del gremio se daba digamos, una formación, ¿no? Una formación para oficios. Entonces, con la colonia se han venido desarrollando todas estas organizaciones de la sociedad civil. Y aquí, bueno, yo tengo esto lo tomé de un libro del 2011, o sea, ya pasó,
pero nos sirve para ver un poquito la composición, ¿no? Aquí la composición es del llamado tercer sector. El tercer sector abarca más que las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Están incluyendo también a los sindicatos, a colegios de profesionistas y algún tipo de organizaciones religiosas. Entonces, aparte de esos, están todos los de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí? Más o menos, esta composición no varía, es más o menos la misma, hasta la fecha. Ahora, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, que viene a ser el 65% del tercer sector, o sea, es muy considerable, están IAPs, instituciones de asistencia privada, y las demás que son asociaciones civiles y sociedades civiles, todas estas dentro de las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Y aquí puse, bueno, esto lo dividí un poquito porque aquí puse aquellas que están registradas con reconocimientos internacionales, con el CLUNY, que es ¿cómo se llama? El padrón, ¿no? Nuestro CURP, como dice Vania, y algunas de estas son donatarias. Algunas de estas tienen los tres y algunas uno u otro. Y hay otras ACs que andan por allí que no tienen ninguno de esto y que generalmente se dedican a actividades como más privadas, ¿no? O sea, a generar recursos como una empresa normal, ¿no? Pero estas de acá son las que sí se orientan al trabajo en el tema público, ¿no? En el tema de solucionar problemáticas específicas, pero que se dan en la sociedad en general. Bueno, un poquito para ilustrar cómo está el tema del apoyo para las organizaciones, pues lo tenemos aquí, ¿no? Más o menos. En el año 2003, el número de organizaciones que eran apoyadas, el número de organizaciones registradas, cómo venía la tendencia, aquí ya son más de 30,000, ¿no? Y el número de apoyos económicos que se daban por proyecto, ¿no? Como ustedes verán, sobre todo aquí, en esta columna, podemos ver que el apoyo desde el sector público no ha variado mucho y que con esto podríamos pensar que si están proliferando, ahora somos 30 y tantas mil, y siguen los mismos apoyos, quiere decir que hay una competencia, aunque a Vania no le gusta mucho el término, que sí hay una competencia por los recursos públicos, ¿no? Y también podríamos decir otros temas, ¿por qué ha crecido tanto en este sexenio? ¿No? ¿Por qué ha proliferado tanto las organizaciones registradas durante este sexenio? Pensando ya en una secretaría ya más específico, el anterior era en general desde lo público, este es en una secretaría, es un ejemplo más o menos del presupuesto que se ha ejercido, pero el número de proyectos financiados, ¿no? ¿Cómo va? El promedio por financiamiento, si ustedes ven, no ha variado mucho, ¿sí? Y el aumento conforme a años anteriores, va en caída, ¿no? Cada vez va menos. Y aquí una primera realidad, podríamos decir que desde el quehacer gubernamental hay un discurso inclusivo de las organizaciones, de la sociedad civil, de la ciudadanía, pero no hay presupuesto para desarrollo del sector como tal. No hay presupuesto para distribuir entre las áreas de trabajo de estas organizaciones y por lo tanto tampoco hay una política pública en torno al crecimiento o desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Aunque el tercer sector se ha multiplicado durante este sexenio. Es decir, crecen organizaciones, pero no hay una sola política pública orientada al apoyo, al desarrollo de estas organizaciones. Prácticamente se podría decir que hay un olvido desde la política pública hacia el sector. ¿Debería de haberlo? Ustedes nos podríamos preguntar eso. Pues hay apoyo y hay fomento para la empresa, ¿no? Para la empresa privada. ¿Por qué no
para unas organizaciones que están apoyando y haciendo en espacios donde el gobierno deja de hacer. Cada quien podría preguntárselo, cada quien podría darle una respuesta a esto. Yo pienso que debería de haber una política pública porque se atienden diferentes demandas de la población no cubiertas por el gobierno. Ahora, como verán, esto se parece a la lámina que nos presenta Vania, con un 85% que viene de cuotas que son generadas, autogeneradas, le llamamos, por las organizaciones. Los ingresos por filantropía andan alrededor del 6% y los ingresos públicos están muy bajos. Otra realidad, que es la segunda, es que el sentido filantrópico está muy ligado a las tendencias de la política fiscal en el país. ¿Qué es eso? Una empresa tiene como máximo, desde la ley fiscal, tiene un 7% máximo de sus, puede donar hasta un 7% de sus utilidades. Entonces, si el número se parece, no es casualidad, porque es hasta ahí hasta donde están donando las empresas u organizaciones privadas. Entonces, la política, el sentido filantrópico que tenemos se podría decir que es muy bajo en nuestro país y que el que existe está ligado con un tema fiscal. Es muy arriesgada mi realidad, ¿verdad? Pero lo estoy poniendo así. Si no, no se pone bueno esto. Algunos tipos de problemática de las organizaciones que devienen con esto. Pues un problema muy grande es que varias organizaciones, y esto es realidad, dependen de los programas y fondos gubernamentales. Y estos están cayendo, como acabamos de ver. Entonces, esas organizaciones tienden a desaparecer o a dejar de estar activas. Luego, las tendencias gubernamentales orientadas al moche, no a las cualidades e instalación de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil. Ya Vania lo comentaba, hay muchas dependencias públicas que están pidiendo una parte como comisión para otorgar los proyectos, ¿sí? Y eso es una realidad. No me vayan a filmar, porque luego no me van a querer dar nada. Ay, sí. Bueno, a la organización donde estoy. Los proyectos tienen temporalidades muy bajas, porque si dependen del gobierno, normalmente la planeación y el presupuesto es anual. Y ese presupuesto se empieza a ejercer no a partir de enero, sino que se empiezan a ejercer por ahí de los mediados del año. De mediados del año a diciembre, pues estamos hablando de proyectos de 6 meses, ¿sí? Entonces, también hay que considerar en lo que se genera la convocatoria, en lo que participan y luego en lo que les dan el recurso, en lo que tarda el recurso a llegar a las cuentas de las organizaciones, más o menos va llegando por allá de septiembre. Entonces, les queda muy… Porque para empezar, el contrato de trabajo no es extenso, no tiene, gracias, no tiene una temporalidad, digamos, donde puedas planear, donde puedas pensarte, imaginarte que vas a estar allí por mucho tiempo. Entonces, es un primer tema, el contrato, la duración del contrato laboral es muy baja, muy limitada, si es que hay contrato laboral para empezar, ¿no? Otra es que los salarios no son altos, tienden a ser salarios de medio a bajos y la verdad eso hace que el personal pues no se esté renovando, no se esté profesionalizando o especialmente pues los que se contratan aquí no son no tienen a tener credenciales muy de mucho impacto, ¿no? Aunque habemos buenas excepciones. Y obviamente no hay seguridad social generalmente, hay mucho contrato por honorarios, mucho contrato por proyectos, ¿sí? Y entonces pues esto hace que la precariedad laboral esté creciendo. Con todo esto, bueno, pues con todo esto no hay una renovación
¿Dónde estaba eso? Ah, en la anterior, ¿verdad? Acá. Gracias. Con todo esto hace que haya una capacidad de autocrítica y de redefinición de las organizaciones. ¿Qué quiere decir? Que no hay innovación. En el fondo crítico no hay innovación constante de estas organizaciones. Nos quedamos pues con lo que tenemos y tratando de, como dicen por allí, perseguir la chuleta, ¿no? Y tratar de meter proyectos y todo esto hace que la inercia misma no nos permita estar entrando en procesos de reflexión o de fortalecimiento institucional. Hay organizaciones como en la que participa Vania que se dedican a apoyar a otras con eso, ¿no? Pero no, la mayoría de las organizaciones no están en procesos de fortalecimiento institucional, lo cual es muy importante pues para también dar mejores resultados allá afuera. Bueno, por lo mismo de que hay competencia, somos muchas, la saturación de hay saturación de las convocatorias desde fundaciones privadas, así como también se saturan las redes de filantropía por el crecimiento del número de organizaciones. Si Roche France daba algún donativo anual, pues ahora lo da, lo sigue dando, pero ya lo tiene que repartir entre más organizaciones. O da lo mismo, pero son más las que están compitiendo, ¿no? Y esto hace que se vuelva un tema más difícil del financiamiento. Hay organizaciones que llegan con agenda propia. Hay empresas que están generando, ya no nada más son las organizaciones que surgen desde la ciudadanía, de la sociedad civil, sino que ya hay empresas privadas, grandes empresas, que tienen su lado social, su área social, y estas son las que están también ya en la competencia por esos recursos. Bueno, lo que les decía hace rato, hay una endogamia en las organizaciones, que estamos cerradas, con liderazgos muy fuertes, pero arraigados, que actúan como dueño. Y bueno, a todo esto, aquí puse el ejemplo de la crisis del 2008, pero que no hemos salido de ella, y todas las que se han presentado. Consecuencias, bueno, de la problemática anterior hay consecuencias, y una es la competencia entre las organizaciones, otra es la proliferación de organizaciones con orientación política disfrazada. ¿Qué es esto? Creemos que el número de organizaciones está creciendo precisamente porque los partidos políticos están creando sus propias organizaciones para bajar recursos. Ustedes saben que esta vieja frase que dice a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y entonces es una de las formas que los gobernadores, los feudos de los gobiernos han creado para bajar sus propios recursos. Liderazgo, bueno, esto también con el gran ejemplo de Vamos México que nos puso Vicente Fox en un momento y que su esposa se llevaba buena parte del presupuesto por esta vía, ¿no? Luego, liderazgos que actúan como redes para adueñarse de agendas, grupos que conllevan al autoelogio, propuestas sin impacto y no hay innovación. La endogamia no es solamente al interior de las organizaciones, sino a veces en redes, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de jóvenes constructores. Nosotros estamos en redes con otras organizaciones que participan en temas de juventud. Allí hay identificados por lo menos 2 liderazgos fuertes que se jalan a 3, 4 organizaciones para adueñarse de la agenda y también de recursos. Aumento de la precariedad laboral, ya lo habíamos visto, y no hay capacidad de establecer estrategias de posicionamiento de marcas. Es decir, si la institucionalidad es muy débil, menos vamos a poder posicionar las marcas, a menos que seamos Teletón. Una tercera realidad es que en un sentido general no hay política gubernamental y la mayoría de las organizaciones se conforman con las glorias pasadas. ¿Qué es esto? Que como alguna vez iniciaron y arrancaron, con eso se han quedado y están en un espacio muy cómodo, en una zona de confort. Bueno, ya no me va a dar tiempo de ver todo esto, pero el tema es que todas debemos de, como decía Vania, el paso evolutivo natural de las organizaciones está hacia la empresa social, que es una empresa
con una racionalidad acumulativa por un lado, pero por otro lado no deja de ser una organización de la sociedad. En esa disyuntiva, ¿cómo funciona? Bueno, pues como con actividades profesionales de servicios o productos para hacer que sea autosustentable, ¿sí? Y por otro lado, que le dé apoyo a la organización de la sociedad civil. Es decir, la empresa social tiene una dinámica de ser autosustentable primero, dando servicios en el mercado tal cual y compitiendo con las empresas que van por la acumulación, pero en su segunda responsabilidad está la de apoyar a las organizaciones. Ahora, la organización es generalmente la que crea su propia empresa social, es decir, esta parte endogámica se tiene que abrir para crear una empresa social, generar estas actividades profesionales y generar recursos, pero siempre pensando primero en que esa actividad empresarial sí tiene que ser autosustentable y luego ya empezar a dar recursos para la organización. ¿Qué es esto? Que se crea una simbiosis financiera, una instalación de capacidades que se intercambian entre la parte social y la parte empresarial. Por eso es que Vania nos dice que tiene que orientarse hacia la empresa social si queremos sobrevivir. Es una organización empresa colectivo que desarrolla actividades que se comercializan en un mercado competitivo y que tiene como fines la autosustentabilidad y el apoyo económico creciente hacia una o más organizaciones de la sociedad civil. Bueno, para concluir, en México apenas se está iniciando con estas perspectivas, es decir, no estamos muy avanzados en el tema de empresa social. La empresa social representa una alternativa que surge desde lo endógeno, ¿sí? Pero que da gran responsabilidad en las decisiones de los líderes y trabajadores, ¿sí? Y aparte continúa con su sentido ontológico como organización de la sociedad civil, que es un objeto social que les impulsa a abordar las problemáticas de la población. Y desde la perspectiva exógena es la alternativa de sustentabilidad y desarrollo de las organizaciones, ya que solo el enfoque en un ecosistema económico y social en el que interactúan diversos agentes y entidades se puede construir políticas públicas, programas, proyectos y modelos de intervención para la reconstrucción social. Bueno, y antes de terminar, este era mi comercial. Estamos ahora en un proyecto para armar unas canchas de fútbol en unas zonas marginadas de allá de la Gustavo Amadero y ya tenemos un presupuesto, algunas libras, porque lo beneficia el equipo del Manchester City. Entonces, aunque no le vayan, si me hacen favor de votar en esta página, vamos a obtener más presupuesto. Entonces el comercial es que me ayuden a votar, por favor, se tardan 2 minutos en entrar a la página, registrarse y votar, y con eso tendremos más presupuesto para estas canchas y para estas comunidades que lo requieren, sobre todo para los niños. ¿Sí? Muchas gracias.